Y así empezamos. ¡Listos! Arrancamos, justo. Agradecidos. Agradecido con el Señor. Vamos, mi hermano, alábelo. Tome este tiempo para exaltar y agradecer a Dios por toda su misericordia. El Señor es bueno. Amén. Vamos, junte a toda su familia. Llame a la casa a adorar al Señor y alabarlo. Nado, me rescataste, me diste vida, me levantaste con tu poder, me transformaste y con tu aliento me has hecho libre. Gloria a Dios. ¡Woo! Mi lamento tú lo quitaste, me diste gozo y alegría. No callaré, celebraré. Agradecido canto esta canción. Agradecido por tu gran amor. Agradecido por tu salvación. Agradecido por tu libertad. Por eso canto, por eso danzo. Agradecido por tu gran amor. Agradecido por tu salvación. Agradecido por tu libertad. Por eso canto, por eso danzo. ¡Vamos! Oh. Agradezcale al Señor por todo lo maravilloso que Él le ha dado. Hasta el día de hoy, Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Gloria a Dios. Y alegría. Demuestre su alegría, su gozo. No se quede ahí sentado. Alábelo al Señor. Y ese es un tiempo para alabar al Señor, ¡Vamos! Un tiempo para agradecerle. Y mientras tanto, mis hermanos, compartan. Ya estamos empezando. Compartan. Hoy es un día donde vamos a estar bendiciendo y vamos a estar compartiendo la palabra del Señor. El Señor ha preparado algo muy hermoso para el día de hoy. Yo le decía a mi esposa, el Señor es bueno y por eso hay que estar agradecidos, mis hermanos, agradecidos. Así es, mi hermano. Vaya, tome su Biblia, su libreta de apuntes, su marcador, su Hay espejo. Mucho que escribir hoy día. Hay mucho que escribir. Tomar nota. Comparta, den un like. Visítenos por STV Internacional. Tenemos en las plataformas de YouTube, en Instagram, en Twitter, en Facebook. Escríbanos, mándenos también sus peticiones de oración. Estamos orando que el Señor obre milagrosamente a favor de ustedes, su familia. Envíe este mensaje, compartan la palabra de Dios. Todavía hay tiempo. Y también, mis hermanos, no se olviden de visitar la página de Agradecidos, y esa página la tenemos en Facebook y también la página de Danilo y Giancarla Montero oficial en YouTube. Mis hermanos, les bendecimos y esperamos en este momento que usted ya esté compartiendo y se preparen para lo que viene. Minutos para arrancar con esa palabra de bendición, palabra poderosa. Por tu salvación, agradecido. Amén. Oh. Gloria a Dios. Estamos alistándonos. Justamente este es el ambiente, preparando el ambiente para recibir la palabra poderosa de Dios, porque siempre tenemos que entrar con acción de gracias, con cantos de alabanza, para que el Señor ministre nuestras vidas con su poderosa palabra. Y bueno, hoy será un día donde vamos a compartir. Yo le decía a mi esposa, miren, vamos a compartir la palabra del Señor porque hay unos temas. Mientras uno está buscando al Señor, el Señor también le dice, bueno, aprende esto, te revela algo. Y mi esposa decía, bueno, hay algo que el Señor me quería hablar, algo Señor que te ha estado hablando, a mí también, y es algo hermoso. Y ahorita le decía, mira mi amor, mira este versículo. Y ese versículo tiene que ver justamente con el tema de hoy también, ¿no? Amén, y así es, nuestro Dios es tan maravilloso que el Señor sí nos habla. Muchas veces usted dice, pero ¿por qué no me habla? ¿Por qué yo no le escucho? Porque mi hermano, usted tiene que escuchar atentamente la voz del Señor. El Señor habla de mil maneras, no, la manera como me la habla a mí, capaz no se la habla a mi esposo, no se la habla a usted, pero el Señor habla. Y cuando el Señor habla es que algo nos quiere decir, algo nos quiere advertir, algo Él quiere poner en nuestro corazón para que lo compartamos, para que se abra el entendimiento, se quite ese velo y usted pueda ver lo maravilloso que es nuestro Dios. Cuán grande es Él, cuán grande, una canción muy preciosa, cuán grande es Él. Así es, no solo que el Señor es grande, el Señor tiene un plan hermoso, maravilloso con todos nosotros.
Y lo que el Señor ha hecho, lo ha hecho en la eternidad. Los planes de Él no es que recién los hizo o se le ocurrió cuando comenzamos a nacer. En realidad ya lo tuvo los planes desde la eternidad. Y la palabra dice que Él nos conoce desde antes de la fundación del mundo. Amén. Es decir, que sus planes son, pero con mucha anticipación, más planificador que usted o que nosotros juntos. El Señor ya tiene hecho algo, ¿sí? Y la gracia de Dios también se ha manifestado a través de su Hijo Jesucristo. Y vamos a empezar, ahora sí, vamos a empezar orando al Señor. Y mi esposa tiene el privilegio en este momento de orar. Gloria a Dios. Y vamos Qué precioso, mi hermano. Ahí donde está, cierre sus ojos. Hoy vamos a pedir que el Señor, el Espíritu Santo, revele, el Espíritu Santo sea glorificándose en este día, Padre. Que tú tomes control de todo, mi Dios, lo que vamos a hablar, conversar, tu palabra, Señor, tu palabra preciosa, esa palabra que tiene poder. Espíritu Santo, Señor, dirige este tiempo. Espíritu Santo, paséate, mi Dios. Tú estás en todo lugar, mi Dios. Usa, Señor, nuestros labios para traer tu palabra de verdad. No Amén. Palabra de hombre, sino palabra de verdad. Amén. Lo que escrito está, lo que tú, Señor, revelaste, Señor, inspirada, dices que está tu palabra. Amén. Por el Espíritu Santo, Señor, para redarguir, para transformar, para corregir, Señor. Esa es tu palabra, mi Dios. Gracias te damos por este tiempo. Que los corazones de los que están escuchando, los que están observando, los que han abierto, Señor, las plataformas en diferentes lugares, Señor, sea tu palabra ingresando, Padre, como una semilla que va a germinar y dar fruto, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Gracias, Señor, amén. Bueno, ha sido, como siempre, de semana a semana, el Señor muestra su gracia para con nosotros. Nosotros hemos visto gracias de muchas maneras. Últimamente mis hijos, cuando habían terminado las clases, igual fueron, déjeme decirle, fueron premiados también hace poco. Y nosotros agradecemos al Señor por lo que hizo y también por lo que el Señor sigue haciendo. Justo ¿sí? Tenemos atrás un murito que se ve como unos globos, porque como que le celebramos. Como que se ve brilloso, porque justamente mis hijos, para la gloria y la honra de Dios, fueron premiados. No se esperaban ellos tampoco. Es una bendición que el Señor les da, que Él honra a los que le honran. Entonces, mis hijos fueron honrados por su institución educativa como los mejores alumnos de sus paralelos de segundo y cuarto de básica. Entonces, gloria a Dios, porque ahora ya están en tercero y ya van para quinto de básica y va una primera de básica. Entonces, esa es la generación y es hermosa la heredad que nos ha tocado. Es hermoso, es precioso cuando usted lee la palabra, la mastica y usted... En cada versículo hay algo poderoso del Señor para su vida. Oye, y hablando de eso de la herencia, ayer estábamos hablando con mi esposa justamente y con mis hijos de la herencia, y nos preguntaban acerca de eso, de las bendiciones que uno tiene como herencia, como las calificaciones, también son parte de la herencia, la bendición de Dios, y eso, damos gloria a Dios por eso. También nuestras generaciones en algún momento han tenido otro tipo de herencias que no son tan buenas. Entonces, todas las herencias, cuando vienen a los pies de Cristo, son transformadas y son afectadas. Y yo le decía a mi esposa, nuestra generación no es solamente donde estamos nosotros y nuestros hijos nada más. Es toda la gama de la extensión de su árbol genealógico, digamos así, de su generación. ¿De dónde proviene usted? De sus padres, están sus hermanos, sus abuelos, sus tíos, sus primos. Entonces, la gracia que tiene usted tiene tanta bendición que Dios expande esa gracia. Pero solamente se activa, o digamos que se vuelve una realidad activa cuando nosotros tenemos conciencia de la gracia que Dios ha depositado en nosotros. Así es. Entonces, mi esposa tiene una gracia que ustedes innata y a las que lo conocen es una gracia innata. Yo tengo otro tipo de gracia. Estamos ingraciados. Agradecidos. Agradecidos. Y lo que sí vemos es que la gracia que ha depositado Dios, incluso en nuestros hijos, en nuestras familias, son gracias por las cuales realmente el Señor manifiesta misericordia y ha manifestado lo que ha hecho en Jesús. Y por eso es que nosotros tenemos gracia. La gracia de nosotros no es porque nacimos en una familia X, no.
es porque Ni por el Dios, apellido, ni el por apellido, eso no, ni su título, ni el estatus social, ni por ni el dinero. por cuántas profesiones tenga o títulos. No, mi hermano, en el reino de Dios, en la obra de Dios no hay, no existe. No existe grados, no existe estatus, no existe, en este caso, formas incluso de usted prepararse y que piense que está en un cuarto nivel, no hay. Para el Señor no hay acepción de personas. Él nos ama por igual a Es todos. disposición. Es disposición de corazón Obediencia, y obediencia. Entonces nosotros le decíamos a nuestros hijos, ¿por qué sucede esto? No porque sucede, sino porque es Dios mostrando su amor, su gracia y su bendición a ellos cuando ellos deciden amarlo primero al Señor y rendirle todas sus áreas a Él. Y ellos rindieron la área de sus estudios. Ellos rindieron todos los días las áreas de sus estudios, su área. Miren que ellos incluso están, aparte de que están estudiando lo que es la escuela, ellos están estudiando música. Y aparte estaban siguiendo clases de bautismo, que eso es algo que nosotros le íbamos a contar después, y aparte un vacacional. O sea, son niños que ellos saben cuáles son sus responsabilidades de niños, pero ellos dan todo en cada área, porque ellos saben que Dios lo dio todo por ellos y que si Dios les dio dones y talentos es para su servicio y ellos se están preparando justamente en estas áreas. Dios los está preparando de antemano. Dios ya los separó, los predestinó y ya los llamó. Y ellos tienen un ministerio que el Señor ya les ha dado. Dones y talentos que el Señor les ha dado. Hay liderazgo, hay dones, hay ministerio, todo. O sea, es que si usted está en Cristo, tiene algo que el Señor le ha dado. Amén. No se escapa nadie. Y eso es lo hermoso. Y miren, dentro de esa parte que tenemos como ministerio, justamente se trata de compartir las palabras del Señor. Y hoy vamos a compartir un tema. Y el tema se trata un clamor en el desierto. Un clamor en el desierto. Mire. Este tema de aquí lo estaba estudiando y dije, mira mi esposa, mira esto de aquí. Comenzamos a ver detalles. En un desierto. En un desierto. Mira cómo. Sí. En un desierto, Señor, un clamor. Mientras en la madrugada. Y ahí estaba en un lugar tema. Donde no sé si muchos habrán estado ahí, pero es en un desierto. En algún momento pasamos en un desierto, pero miren, la cuestión no es, y vamos a ver qué dicen de acerca de Juan el Bautista. Y vamos a leer, esto está en Mateo 3. Ahora su Biblia, mi hermano. Abrimos y marcador, dice, resaltador y libreta a la mano. Y dice así. En la palabra del Señor leemos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En aquellos días, Mateo 3, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Y su comida eran langostas y miel silvestre. Y hasta ahí voy a dejar la lectura, porque hay otras cosas más, pero voy a quedarme hasta ahí y vamos a analizar por ahí algo. Y lo que empezamos a ver es que habían unas cuantas cosas. Primero, que había un desierto y había un predicador, digamos así, que era profeta, pero también predicaba y proclamaba. Un evangelista. Pero él estaba profetizando, o en este caso estaba anunciando, ¿sí?, que Jesús ya venía prácticamente, ¿no? Pero miren, lo interesante de esto es que él fue al desierto a predicar. Alguien diría, yo no quiero, Señor, que me lleves al desierto. No quiero que me lleves a lugares donde no se pasa muy cómodo. Nadie quiere salir de su zona de confort, de su metro cuadrado. Y a veces el Señor te saca de esa zona de confort y te dice, deja la cama, deja la almohada rica que tienes ahí, el colchón, deja la comodidad del aire, el agua que sale por la llave, de tener todo a la mano, deja, porque a donde que te voy a llevar a un lugar donde es necesario que tú dejes todo eso, esa comodidad, para que puedas ver lo que Dios puede hacer contigo, conmigo, mi hermano. Y lo interesante es que Juan dice, en aquellos días, Juan el Bautista predicando, no, él no fue a un proceso. O sea, lo interesante es que hay ocasiones que te manda Dios a un desierto para que tengas un proceso. Sí, porque así ocurre.
pero también hay momentos que te manda al desierto, como es en el caso de Juan, a una función. Exacto. No siempre en el desierto vas a encontrar una etapa dolorosa. Lo que vas a encontrar es quizás también un llamado. Y él lo que hacía era, él estaba haciendo el llamado. Dios le mandó a que él haga el llamado diciendo arrepentíos a las personas, porque el reino de los cielos se ha acercado. Sí. Mi hermano, mi hermana, cuando usted se acerca a compartir la palabra del Señor, usted es parte de ese reino que viene y se presenta a los demás. Entonces, Juan estaba predicando en el desierto. ¿Sí? Eso estaba haciendo Juan. Y eso es lo interesante. Y era arrepentido. Y él habló, y el profeta Isaías lo había anunciado. Dice, él es el que iba a gritar o iba a proclamar, sí, prepara el camino, el Señor le decía él, ¿no? Endereza sus sendas. Y lo interesante es que Juan estaba vestido de pelo de camello, tenía un cinturón de cuero alrededor de sus lomos, y su comida eran langostas y miel silvestre. Y yo decía, ¿qué tiene que ver las langostas y la miel silvestre si él está predicando? ¿Qué tiene que ver también la ropa, el cinto? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tienen que ver estos elementos justamente? Estos elementos. Porque son elementos, si usted los separa, puede separar. Primero, punto número 1, pelo de camello, vestido. Tenía un vestuario de esa manera. Un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Eso es lo que dice un cinto, acá lomos en la cintura. Perdón, lomos en la cintura. Sí. Y su comida era langostas y miel silvestre. Tiene 4 elementos. Hasta ahí parecería, digamos, este es un predicador excéntrico, porque quiere vestirse con ropas rústicas y comer lo que hay en el ambiente. Parecería alguien extraño y que luego viene a hablar, ¿sí? Y eso es lo que yo siempre pensé. Y así lo tenían a Juan el Bautista. Sí, mucha gente, y todavía lo tienen como que fuera algo anormal. Decían, ¿cómo puede se aisló, ser? Él se fue lejos, se fue a aislar. Una persona que come esto, que está vestida de esta manera y predica el evangelio. Y la gente le decía que era loco. Y miren, loco. Y miren, la palabra de Dios dice que para algunos el evangelio es locura. Es locura. Pero y es locura, ¿saben en qué sentido es locura? Porque nosotros vivimos una realidad donde lo natural es que hoy día llueve, no tengo dinero, me va mal, hoy día llueve, me mojo. No, y cuando uno está enfermo y estoy decaído, me pasa algo malo, estoy triste. Pero en cambio en Dios nosotros vemos, claro. ¿Sí? Nosotros vemos que si pasa algo mal, me gozo en el Señor. Si no tengo dinero, Dios es mi proveedor. Si llueve, yo digo, Señor, es lluvia, bendición. O sea, cambia la manera en que nosotros tomamos. Es por eso que nos dicen que estamos locos, porque Dios obra en nosotros con gozo. Y bueno, vamos a analizar un poquito estos versículos. Y miren, comenzamos con el versículo 4. Vamos a ir directamente al versículo 4. ¿De qué se trata el versículo 4? Cuando dice, y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida eran langostas y miel silvestre. Vamos a ver, ¿de qué se tratará todo ese detalle que están anunciando allí? Miren, Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, ¿verdad? La palabra vestido, porque ahí estaba, la palabra vestido, proviene de una palabra que es ev, la E y la B, así se escribe en griego, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Se pronuncia como en. Y esto quiere decir exhortación, interior, bajo, oscuramente, es potente, ¿sí? Esa palabra ev proviene de 2 palabras, ¿sí? La raíz es de 2 palabras. La primera palabra que es eik, que se pronuncia eis, quiere decir perecer, siempre, entrar y alcanzar. Veamos qué quiere decir. Y ek, que es la segunda palabra donde proviene esto de aquí, y que quiere decir terrenal, de hace muchos años, insistencia, abundantemente, depender. Es decir, la palabra vestido originalmente trataba sobre exhortación, trataba sobre algo potente. Es decir, la forma de vestir, de la ropa, su imagen. Su imagen era, y lo que trataba de decir es que Juan el Bautista estaba revestido ¿de qué? De exhortación.
Ya, él venía con un lenguaje de exhortación. Si usted ve las palabras de Juan, cómo él se expresa, nunca fue una persona muy dócil, Él ni sino siquiera, él era muy directo. Él no andaba en las ramas, como decimos, o trataba de hacer que el mensaje sea dulce, apacible, vengan, ovejitas, miren, arrepiéntanse. No, Juan el Bautista fue duro. Y ahora entiendo que la imagen que tenía que presentar era justamente del pecado que en ese momento, en esa generación estaba ocurriendo y que tenía que decirlo tal y como era. Y en el versículo 7 le dice, generación de víboras, le dice así. Y no fue el único, porque Jesús también le dijo, se refirió a los fariseos y les dijo sepulcros blanqueados. Sí. Y si ustedes miran al que está al otro, pero no se miran ustedes mismos por dentro cómo están. O sea, y mira, y Juan era muy duro. Sí. Eran sus palabras. Miren, más adelante, ahí ustedes ven más adelante que también habla, dice, Abraham tenemos por padre, pero ustedes creen, dice, tenemos por padre, pero yo os digo que si Dios quiere, levantaré hijos de las piedras. Así es, de las piedras sacaría una generación. A ustedes, le digo a ustedes que dicen que son hijos de Abraham. Entonces, era algo muy duro. Por eso es que Juan estaba revestido de que prácticamente tenía exhortación, y esa exhortación provenía de su interior también y era potente. Así era Juan, muy, muy potente. Lo que vemos entonces es que todo eso provienen de dos palabras que era eik y ek, eis y eik. Lo que vemos es que esa palabra habla de terrenal abundantemente y era insistente. Era insistente. Eso también proviene de esa palabra. No solamente que era potente, era insistente, ¿sí? Y era abundantemente insistente, ¿sí? Era muy, muy grande su insistencia. Y estamos hablando de la palabra vestido. Solo estamos hablando del primer elemento, el vestido, la imagen, lo que usted usa. Y esto tiene que ver mucho con cómo sucede hasta la sociedad actual. Si nosotros comenzamos a ver los tipos de moda o los tipos de atuendos que se usan, incluso por edades, que comunican, usted ve que si alguien está presentable con un terno bien vestido, usted sabe que hay una imagen de verdad, una persona que refleja capaz la manera incluso hasta de hablar, porque por la forma como te ven, a veces también juzgamos y nos dejamos a veces llevar por la apariencia. Entonces, ahí entra justamente que cuando lo miraban por la apariencia, Juan el Bautista le decían, loco, ¿cómo es que está vestido así? Come así, mira su vestuario. O sea, pero Juan decía, no, yo predico la verdad. Yo estoy anunciando que el reino de los cielos se ha acercado, que ya está aquí, ya está instalado, ya está a escasos minutos porque es un preámbulo para el bautizo de nuestro Señor Jesucristo. Era como una introducción con un entremés que estaba dando Juan el Bautista. Juan el Bautista lo que estaba haciendo era él personificando a Jesús. No puedo creer lo que yo me encuentro a un Juan que no era extraño, era su misma forma de ser personificando a Jesús. Y está anunciando a Cristo. Y eso es lo hermoso. Vamos a ver. También dice, el versículo habla, dice, Juan estaba vestido de pelo, y la palabra pelo también de cabello, en realidad hablaba de cabello, y viene esa palabra, el pelo o cabello, viene de la palabra que es comiso, ¿sí? Y esto viene de un pelo de camello. Del ¿sí? Animal. De camello, porque el pelo que hablaban ahí era un pelo rizado, un poco largo, ¿sí? Que tenía el camello. Eso es lo que decían. Ahora, lo extraño también era que ese vestido o ese cabello lo hacían para tejerlo. No es que cogían la piel solamente, no. Era también el cabello y hacían hilos de cabello y con eso cosían. Es decir, que me imagino que el hilo no era nada bonito, era rústico, se lo consideraba un tipo de hilo rústico, pero lo hacía en base al cabello del camello. Wow. Entonces, eso era el cabello de él, de camello que tenía puesto. Ahora, dice que tenía puesto cabello de camello.
Y la palabra camello viene de una palabra que se llama gamal. Gamal, ¿qué quiere decir camello? Una labor o que lleva una carga. Él lleva una carga. Es también, miren lo que significa. Esto, el camello dice, tratar, viene de otra palabra que también es tratar a una persona bien o mal. También quiere decir un beneficio o merecimiento, es como un premio de trabajo pesado. También quiere decir madurar, también destetar, ¿sí? Ahora, esta palabra camello originalmente también tiene otro significado, es amontonar, dar bien, dar recompensa. Dar recompensa. Esa palabra camello da recompensa. También hacer bien. También es pagar con bien o pagar con mal. También tiene otra cosa que es pago, pasar, premiar, ser propicio. Es decir, corresponder con algo, ¿no? Y lo que vemos es que esa palabra, él se vistió de piel, y era en este caso de cabello de camello. Era camello. Lo que él tenía era un revestimiento. ¿Y a quién le hace acuerdo todo esto? ¿Quién llevó nuestras cargas? Al Señor Jesús. El Señor Jesús. ¿Quién pagó? El Señor Jesús. Él pagó el precio. Así es. Él dio bien. Pagó bien por mal. Imagínense, él pagó bien por mal. Él llevó el trabajo pesado, porque él dice, lleva mis cargas. Lleva mis cargas. Yo llevo las tuyas y tú llevas la mía es ligera, se dice. Entonces, miren cómo todo eso es un premio. Ahora, no solo es eso, el premio es, el Señor Jesús iba en camino, parecería que el pago era solamente muerte, pero había un premio. La salvación. La salvación y la vida eterna. El Señor Jesús iba a coronarse como victorioso en ese lugar. Dame tus cargas. Juan el Bautista era, este pelo de camello, si ustedes han visto el camello, ustedes saben que el camello incluso para que dure mucho tiempo en un desierto, ellos deben tomar una gran cantidad de agua, y dice que para el transcurso o el viaje que tengan estos animales, dice que le dura 3 meses esa agua en sus estómagos. Ajá. Y los hace durar todo ese tiempo, imagínense. Y ellos pueden llevar unas cargas pesadas, que yo no sé si ustedes han visto las películas de los desiertos, donde ven que se les llevan bultos y llevan personas, incluso hasta dos personas. Yo veía incluso cuando venía la caravana de la reina Saba a visitar al rey Salomón, y venía con toda su caravana, y venía uno de los camellos, venía cargando de todo tipo de telajes, venía cargando de todo tipo de cosas para darle a Salomón, y también venía llevando las mejores especias, y también, o sea, es increíble el peso que aguanta este animal. Sí. Por un trayecto de viaje. No estoy hablando de 2 horas, estoy hablando que mucho son días tiempo. Que han viajado estos animales, hasta semanas, llevando estas cargas, y son animales que se los utilizaba por eso, y esto tiene que ver mucho con simbología en cuanto a nuestro Señor Jesucristo, que Él llevó, su palabra dice que llevó nuestras cargas, nuestras debilidades, nuestras enfermedades, las llevó Él, las subió, así como usted dice, ay, me siento cargada, tengo preocupación, estoy con la casa, que mi esposo, que los niños, que los estudios, que tengo deudas, estoy preocupado, estoy estresado, pero mire todo lo que nuestro Señor Jesucristo llevó por nosotros. Y no estoy hablando solo por usted, estoy hablando por toda la humanidad. Toda la carga que fue depositada aquí en los lomos, porque más adelante viene algo que dice los lomos, donde fue. Yo veía ayer justamente, alguien decía, apóyate en los lomos de la persona y empújalo. Por más que le empuje, si la persona está firme, si la persona está dispuesta a llevar esa carga, a darse, la persona va a estar ahí y no va a poner ningún impedimento. Y Jesús lo hizo así, Él no puso impedimento, Él siguió. Así es. Sobre Él, dice, sobre Él fueron llevadas todas nuestras cargas. Y bueno, dice que llevaba el versículo, volvemos al versículo, dice, Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Y tenía un cinto, y el cinto quiere decir un cinturón. Eso es lo mismo.
Cinto viene de la palabra zone, que quiere decir cinturón, un bolsillo, es decir, a lo mejor un cinturón que tenía capacidad para guardar también cosas. Pero esta palabra proviene de la raíz seudnumi, ¿sí? Que quiere decir unir específicamente mediante un yugo. Por eso es que Jesús dice, lleva mi yugo. Ligera mi carga. Ajá. Mi yugo es No fácil. Y ligera mi carga. Y miren, ¿cómo es que él lleva el yugo en el cinturón amarrado? Sí, lleva. Ahora, esa unión habla de, esa palabra es unión, también habla de yugo, es decir, servidumbre, ¿sí? Una obligación, también puede decir, miren, un travesaño de la balanza como la que conecta los platos de una balanza. Wow. También el cinturón, y por eso el cinturón de la verdad. Cuando habla de la armadura, dice vestidos del cinturón de la verdad. Ajá. ¿Cómo es la verdad? Usted ha visto la justicia que muchos utilizan en la justicia. Una balanza. Una balanza de lado y lado, y la justicia obviamente debe estar equilibrada. En un travesaño arriba y el otro está. Entonces, eso. Mire dónde va. Mire el cinturón que lleva entonces tiene que ver justamente con eso, porque Cristo es justicia. La justicia de Dios se hizo en Cristo. Cuando el Señor nos ve a nosotros, ya estamos justificados por medio de la fe en Cristo, por la obra que Él hizo. Pero igual estaba la justicia, ¿no? A eso se refiere. Es decir, Juan venía a proclamar firmemente justicia también de Dios. La justicia de Dios, que Él no tarda. Y por eso estaba como cinturón. Muchos piensan, Él no tarda. El Señor no tarda. El Señor está ya listo. Él va a hacer su justicia en esta tierra. Él nos va a pedir cuentas a cada uno. Él es nuestro juez. Dice que va a haber el tribunal y nos va a juzgar a cada uno según cómo nosotros hayamos estado. Él tiene un libro, yo diría, tendría una película entera en nuestra vida donde pasaría y donde Él nos juzgaría por las cosas que hemos hecho. Y aún hay gente que dice, pero hay tanta gente mala, porque el Señor, la justicia de Dios viene sobre los impíos. Y la palabra de Dios dice que los despedazará, los va a despedazar, perdón. Miren. Perdón por pero el Señor dice que Él escucha el clamor justamente y obra a favor de los justos. Obra a favor de los justos. Sí. Ahora, luego de eso vemos otra palabra. Y la palabra, volvemos al versículo que dice, y Juan estaba vestido de pelo camello y tenía un cinto de cuero. Tenía un cinturón de cuero. Y el cuero viene de una palabra que es dermatinos. Y esa palabra quiere decir que proviene también de la raíz, eso es hecho de cuero, y proviene de una raíz que es dero. Y esa palabra dero significa azotar, flagelar, dar golpiza, una bofetada, dar golpiza, un golpe. ¿Y a quién se le acuerdan ustedes cuando dicen que le han dado una golpiza, lo azotaron? A nuestro Señor Jesús. Uh-huh. Cuando fue golpeado. Ajá, y fue golpeado. Y fue bofeteado, fue vituperado. Avergonzado. Dice, la palabra en Isaías dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones. Y lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Uh-huh. Mire cómo es. Cómo es bueno Dios y cómo esta palabra que quiere decir cuero trae eso. Y vamos a seguir, sigamos el versículo. Mira, estoy por la mitad del versículo. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Y vamos a ver, la palabra alrededor. Alrededor de sus lomos. Tuve una confusión. Sí. Esto es hombros. En cuanto a eso, lo que pasa es que acá pero es hombros. Yo me hacía referencia al animal porque el animal tiene lomo. Cuando usted ve el lomo del camello, es un lomo, tiene una curvatura, digamos, vendría a ser, esa es la referencia. Sí, lomo. Es que en nuestra cultura, lomos le decimos quizás a la parte superior. Pero como el animal está en 4 patas, la parte superior de ellos viene a hacer eso. Pero nosotros, esto aquí es hombros. Sí, hombros, lomo está en la cadera. Bueno, sigamos.
estamos en la palabra, pasamos cuero, alrededor de, dice, tenía un cinturón de cuero alrededor. Y esa palabra alrededor habla de un exceso. La palabra original es peri, como perímetro. ¿Ya? Perímetro viene de esa palabra, ¿sí? Y la palabra quiere decir exceso, más allá. Y también quiere decir carácter completo, total, todo, cerca de la hora. ¿De cuál hora? De la hora novena. Ajá. Respecto a, o por causa de, junto a. Y todas esas palabras, ¿a qué? Me hacen referencia siempre a Cristo. ¿Por qué? Porque cerca de la hora novena, dice la Escritura, ¿qué pasó? Él fue justamente, comenzó su Calvario. Y no hizo, lo que él hizo no fue parcial, lo hizo todo, lo entregó todo. Y nosotros recibimos por eso todo. Y por eso es que es por causa de Cristo que ocurrió. ¿Por qué causa él murió? Justamente por amor a todos nosotros, nos salvó. Junto a, y miren, usted responda a esas preguntas respecto a por qué causa, junto a, y todo tiene que ver con Cristo y la salvación. Miren cómo estamos hablando solo de la palabra alrededor. Estamos entonces diciendo, volvemos al versículo. Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Ahora sí, vamos a ver la palabra lomos. Y la palabra lomo viene de la palabra osfus, que quiere decir cadera, también poder procreativo. Y dice, ¿Cómo es? ¿Cómo poder procreativo? Porque pasa que en esta zona, justamente en la cadera, tenemos la zona de los órganos sexuales o reproductores, y hablamos en esa parte de natural, pero el Señor también hablaba de una generación. Y el Señor hablaba de que iba a haber una extensión de esa generación, porque fue una promesa para Abraham. Sí. Y ya nosotros no somos extraños, ahora somos hijos. Se extendió. Ahora no solo tiene no tiene el unigénito hijo, ahora tiene muchos hijos y el primogénito pasó de ser único a ser de muchos el principal y por eso es el primogénito. El primogénito de todos. ¿Sí? Entonces, miren cómo el Señor hasta en eso también es maravilloso. Y el lomo hablaba de ese poder de crear, la creación, de extender, ¿sí? De continuar. De continuar. Esto es hasta la eternidad. Así es. Porque así fue la planificación del Señor. Efesios 6:14 dice, pues estar firmes, ceñidos vuestros lomos. Con la verdad. Con la verdad. Dios con la coraza de justicia. Ajá. Amén. Vuestros lomos, acá, ceñidos, bien ajustados, ¿sí? Ceñidos, bien puestos. Sin dejar un espacio. ¿Por qué? La coraza de justicia cubre el corazón. Usted no puede dejar ni un pedazo al descubierto. Por eso se dice ceñidos, vestidos. La semana pasada justo hablábamos de oír. Un capítulo anterior y decía, dame, hijo mío, tu corazón, aquí está. ¿Por qué el Señor nos da una armadura para cubrir estas partes? La coraza de justicia, porque aquí en este corazón están los sentimientos, las emociones, incluso las luchas internas del ser humano, y el Señor dice, revístete esa parte, cuida tu corazón y dámelo a mí, hijo mío, dámelo a mí. Miren cómo el Señor nos está hablando desde ya y hace se une con esto de Juan el Bautista que nos está hablando. Cuando dice Señor, justamente los lomos con la verdad, también sabe que a su generación que viene, tiene que proclamar la verdad. Así empezamos el programa, ¿se acuerdan que estamos hablando de las generaciones? Pues usted a su generación tiene que proclamar la verdad del Señor. No puede usted tener un lenguaje de aceptando que su generación en este momento es una generación de fracaso. Pero hermana, ella ya no quiere saber de la palabra de Dios, ya no quiere volver, yo estoy llorando, ya me cansé de decirles que vayan a la iglesia, ya me cansé de ponerles versículos bíblicos, ya me cansé de orar todos los días. ¿Y en su boca cómo responde? Pero mi hermana, continúe, que responda, la palabra tiene que salir. Y decía, mientras vivan en mi casa, mis hijos, mi familia,
Tienen que saber que aquí se adora y se sirve a un rey de reyes y señor de señores. Y no puede dejar entrar nada a su casa que no sea de Dios. No puede permitirle ni un espacio pequeño al enemigo que entre a su hogar. Por eso es necesario que usted hable, que usted active la palabra, que le diga a sus hijos al levantarse, al acostarse, no importa, continúe poniéndole versículos bíblicos, continúe hablándole la palabra de Dios, continúe orando que el Señor va a actuar. El Señor no tarda, como algunos tienen por costumbre, no tarda, el Señor ya está pronto, está listo, está todo, el Señor está planeando todo y Él tiene control de todo. Vendrá, esa semilla germinará. Cuando empezamos el programa decíamos, esa semilla que se sembró la palabra va a germinar en el tiempo del Señor. No piense que es tarde, no piense que se van a perder. Siga orando, siga clamando. Por eso es que dice con la verdad. Usted no puede desprenderse de la verdad. ¿Cuál es la verdad? La palabra del Señor. ¿A qué se refiere? Cuando algo viene, usted que declara verdad, su boca tiene que declarar verdad. Escrito, léalo, hermana, por eso dice el pueblo perece. Y no solo léalo, pronúncelo, declárelo. Declare lo que dice la palabra. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Sanidad, allí está sanidad. No está diciendo, por su llaga fuimos curados. Imagínense diciendo, Señor, ¿será que tú me puedes sanar? Y el Señor dice, ¿cómo que puedo si yo esté resucitado a los muertos y me estás hablando de... Señor, ¿será que tú me dabas a dar pan? ¿Y tú querrás sanarme? Sí. O Señor, ¿será que tú me puedes dar de comer? Sí. Mire lo hermoso que es cuando Jesús más adelante le enseña a sus discípulos a orar y le dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Es declarar con firmeza. Venga tu reino, que lo que estamos hablando de Juan el Bautista. Hágase tu voluntad en el cielo, aquí en la tierra. Así el pan nuestro de cada día, no está diciendo el pan nuestro para de aquí un mes, de cada día. Ya está hecho el plan. Ya está hecho. Oiga, si usted quiere orar por los panes de todo el mes, hágalo de cada día, porque ahí está enumerando de cada día. No estoy diciendo el pan de hoy, no, estoy diciendo de cada día. Mire, Señor, el pan de hoy, mañana, pasado, que yo tengo que estar, necesito para todo el mes, desde tal fecha a tal fecha, yo necesito el pan de cada día. Y el Señor no le va a decir, oye, ¿por qué me pides tantos días? No, así dice tu oración. Ah, ya, ok. Sí, yo dije eso y el Señor respalda lo que dice. Usted, ¿de qué se trata ceñir vuestros lomos? Es arraigarse, es meterse con la verdad y sostenerse de ella. ¿Cuál verdad? No lo que usted crea solamente, es lo que dice la palabra. Permanecer en el cimiento. Usted permanece. Estábamos justo aprendiendo. Y después vamos a hablar de esas palabras también. Hipostasis, el cimiento. Permanecer en el cimiento firme. Y bueno, y eso ya hablamos. Y cuando dice, y volvemos al versículo, porque me encanta que regresamos y volvemos. El versículo dice, y Juan estaba vestido de pelo de camello. Y mira, esto es hermoso lo que viene. Y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Y dice, alrededor de sus lomos. Y su comida, y la palabra y su, vamos a ver, esa parte dice, hablamos de él, dice, ¿dónde está el versículo? Dice, alrededor de, y la palabra en otro versículo hablaba de él, también hablaba, ¿no? De él, de sus lomos, ¿sí? Y de su comida, o la comida de él, en otra versión dice, y la comida de él, porque dice y su, habla de una palabra que proviene de la palabra autos, o sea, asimismo, que quiere decir estas cosas. Y esa palabra también proviene de otra que es au, que quiere decir con la idea de un viento desconcertante. Hacia atrás, usado para comparar con la tercera persona. Miren cómo es profundo esa palabra de él o de Isú. Porque hablaba dice, Isú está hablando de él, ¿no? De alguien. Dice, y proviene de otra palabra que es aemi, y eso quiere decir respirar inconscientemente. Es decir, respirar, por analogía, también es soplar. Sople. También quiere decir aire, como circundando todo naturalmente, como cuando nosotros estamos en la casa y de repente la ventana abierta y uno siente un aire que entra. Eso es natural, un aire que entra. Hasta ahí vamos viendo un poco, porque vamos a decir con esa palabra. Cuando dice, con la idea de un viento desconcertante hacia atrás, ¿sí? Cuando
cuando hablamos de este viento desconcertante y habla de la tercera persona, de la Trinidad, Del Espíritu Santo. ajá, que viene a ser como un viento, Como un viento recio. sí, como un viento recio, Wow. Dice que es como un aire. como un aire. Y ese aire respira, mire, la respiración inconsciente, como cuando estamos ahorita, usted está tranquilo respirando, no hay un esfuerzo, es inconsciente y eso es como, y estamos por la boca mientras estamos hablando, estamos respirando y eso es un soplido, pero estamos respirando y es natural. No hay sino que estamos tranquilos, ni se dan cuenta, uno es algo inconsciente, ni te das cuenta hasta que respiras constantemente, así es. Y el Espíritu Santo dice, y hablaba del alimento, porque dice que estaba vestido con esa verdad. Pero luego iba a hablar del alimento, y el alimento de él iba a decir, o la comida de él, era el Espíritu. Wow. Mira, y vamos a ponerlo al revés, y él, y el Espíritu se alimentaba. Ahora vamos a ver, y es lo bonito. Pero esta palabra también proviene de otra, la cual es sujo, o psujo, ¿sí? Y esta quiere decir respirar, voluntariamente, pero gentilmente, ¿sí? De este modo, difiriendo, por un lado, que tiene que ver con una respiración forzada, porque hay una que es una respiración agradable, normal, y la otra que es una respiración forzada, como cuando nosotros hacemos ejercicio o nos falta aire, estamos haciendo alguna actividad, sí, trabajo o algo. Cuando hace una actividad, sí. También cuando hay algo inanimado, una brisa inanimada, cuando se siente una brisa fría y nada más, una brisa fría, porque no es lo mismo que una brisa media tibia, una brisa fría, normal, así. Y lo otro es también, habla también de una reducción de temperatura, ¿no? Una evaporación o un enfriamiento cuando hay eso. Pero si nosotros vamos a hablar un poco de esa respiración, ¿sí? Una respiración voluntaria, gentil, ¿sí? Esa era la respiración de Cristo. Nosotros debemos respirar, si vamos a alimentarnos, no hablo de la parte física, sino que nuestro corazón respire, que sea algo tan natural las cosas espirituales, sea algo tan natural que sea nuestro alimento. Deben ser naturales para nosotros, es decir, que no te están forzando a alimentarte, no te fuerzan, te alimentas y está en tu espíritu. Y cuando tú respiras, así mismo debes tú alimentarte, porque de eso, y de él hablaba, gentil, una manera gentil. Y vamos a seguir viendo, porque no se termina ahí, y van a ver lo que viene. Esto es precioso. Dice, hay una palabra también que proviene, que es petneo, que quiere decir respirar ahora duro. Es decir, a cesar, respirar anhelosamente, por efecto del cansancio. Y van a ver, ¿quién se cansó y respiró así? El calor excesivo o alguna dificultad debido a alguna enfermedad, pero también quiere decir sentir anhelo, un deseo vehemente. Pero esa respiración que hablaban como a cesar es como cuando usted hace ejercicio. Hemos hecho ejercicio y te dicen, dime qué pasa. Vengo cansada. Y estás así, espérate un ratito. Wow. Y dice que el Señor, y miren, comparemos esto. Cristo cuando murió, una cruz. Cuando murió, él respiró. Y miren, ahora, imagínense este cuadro. Cristo respirando de manera gentil y a la vez respirando de manera por lo que estaba viviendo eso. ¿Se imaginan el cuadro? Cristo, ¿sabe qué estaba pasando ahí? Cristo estaba sonriendo de manera gentil mientras respiraba y estaba sintiendo que se acercaba a ¿qué? Sabía que su cuerpo iba a morir, pero sin embargo él estaba alegrándose y yo me imagino de alegría no podía contener aquí no respirar. Se acaba, el Señor Jesús decía, esto no acaba aquí. No acaba, estoy por ganar, estoy por terminar. Voy a vencer a la muerte. La desesperación, estoy por ganar. Sí,
estoy por ganar, y entonces se sentía así. Era una belleza. ¿Sí? Eso era lo que se veía en Cristo. ¿Sí? Lo que se veía en Cristo. Mis hermanos, Gloria a Dios. vemos que realmente lo que el Señor hace en estos lugares es hermoso. La palabra del Señor también vemos que solamente con una respiración el Señor Jesús ya nos está dando un gran mensaje. Él era victorioso ya. Victorioso. Y como victorioso, él ya veía su premio adelante. Él se sentía contento, pero claro que estaba su respiración porque él estaba muriéndose. Pero cuando se estaba muriendo, él ya estaba sintiendo que estaba llegando y dice, por fin, ya, así. Es precioso lo que hace el Señor. Y sigamos con el versículo, ya vamos a terminar. Y hablamos de la palabra, el versículo dice, y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y que ya analizamos ahorita, comida, y la palabra comida, justamente viene otra palabra que se llama trofe, y es nutrimento, habla también de raciones o habla de salario. La palabra comida en el original habla de salario. También habla de mantenimiento, de alimento, de sustento. Y esa palabra, mire que es salario, es decir, que pagaba. El pago, es que es algo hermoso. El pago por lo que él hizo es vida eterna para todos nosotros. Es hermoso. Proviene también la palabra trofeo de otra palabra que es trefo, al revés. Y que quiere decir esto, una idea de convolución, propiamente habla de una manera lineal. Ya vamos a ver lo que quiere decir convolución. Habla de endurecer también, es decir, engordar, acariciar, mimar. Todo eso estaba pasando. Es decir, el Señor estaba en ese momento respirando y Él estaba mimando eso. Ya lo estaba acariciando, ya llega. Y estaba sintiéndose en ese momento tan bien. Y dice que Él estaba convolucionando. Eso quiere decir, Él también estaba de una manera, esa es una palabra que es lineal y continuamente no quitaba la mirada de eso, de su proyecto, de los planes que tenía con el Padre. ¿De qué? De que iba a morir, iba a rescatar a todos. Ese era el plan. Y lo estaba llegando. Ya faltaba poco. Y eso quiere decir algo que entra, una señal que entra y se transforma en otra. Ya estaban a punto de lograrse la transformación. También esa palabra, trofe, ¿sí? Habla de primitivo, también habla de girar, de una revolución. Revolución. Es decir, Cristo ya estaba, en ese momento ya estaba consciente de que se estaba creando una revolución. Estaba variando las cosas, estaban cambiando. Lo que no iba a pasar, el Señor ya lo hizo en ese momento y cambió, dio un giro. A eso se refiere. La revolución de que habla el Señor es un giro, cambió las cosas. Y esto es hermoso. Y hablaba entonces el versículo, volvemos, dice, estaba con un cinto de cuero alrededor de sus lomos y su comida era, miren, y hablaba de eran langostas y miel silvestre, pero la palabra era también tiene un significado. La palabra era viene de la palabra eimi, que quiere decir yo existo. Yo existo. De ahí proviene esa palabra era. ¿Qué quiere decir? Tú eres, significas, dio un significado, te dijo que eras, se dio a conocer. Yo, también dice ahí, yo estaba, eso quiere decir también era, esa palabra. Yo estaba, estábamos juntos, por eso dice la palabra que juntamente fuimos crucificados, juntos, yo era, yo estuve, eras, estuvimos, fuimos, yo fui, obtuvimos, le dimos un significado, eso es lo que dice el Señor, di significado, consistió, existió, hay una ganancia pecuniaria y eso tiene un significado también que vamos a ver. También había un aporte de uso de bienes, que eso quiere decir pecuniario. Sí, una infraestructura, se destinaron todos los recursos que tenía el Señor, que era su Hijo,
¿sí? Entre otros ya existentes, entre otras maneras, pero él dijo, no, la manera que hay que hacer es con mi único hijo, con él lo voy a hacer, y con eso no falla, y así fue, no falló, ¿sí? Previo a la ejecución de un proyecto, cuando se va a realizar un proyecto, se mide qué es lo que se tiene y se va a realizarlo. El Señor, el Padre planificó, mira lo que tenía, y así lo hizo con Jesús, ¿sí? Y todo esto es parte de la palabra era. Y cuando hablamos de langosta, porque dice su comida era langostas, hablaba de la palabra acris y hablaba de una puntiaguda como un relámpago, ¿sí? Puntiaguda como un relámpago, habla de una enzima de la esta que está encima de la vegetación, las langostas. Las langostas son un tipo de saltamontes, ¿sí? Exacto. No habla de las langostas de mar. No de las de mar, estamos hablando de las langostas de los saltamontes, silvestres, de animales terrestres también. Que se comen las plantas. Que se comen las plantas, las grandes plantaciones. Y devastan. Incluso yo me acuerdo que hace unos años atrás vi una película sobre una plaga de langosta justamente en un lugar en Estados Unidos. Esta película narraba justamente cómo el sector de la agricultura había sido arrasada de una manera atroz por estos animales que en cuestión de minutos devoraron más de miles de hectáreas de arroz de cultivos, de maíz, de lechuga, de un sinnúmero de vegetales que se estaban cultivando y que estaban recién ya listos para salir y de un momento dado no fueron avisados. Ya cuando les avisaron que esta nube de langostas, porque la gente veía que se divisionaba algo que venía, pensaban que era una nube, algo, pero en este caso de arena, porque ahí tormentas de arena, pero resulta que era una nube de langostas que a su paso arrasó con todo. Eso es terrible. Pero cuando también vemos, Juan comía las langostas, pero el significado de esta palabra aquí justamente hablaba de un relámpago, ¿sí? Un relámpago. Encima de la vegetación. Encima, es porque así era que le decían ellos, era como algo puntiagudo y como un relámpago encima de la vegetación. Era una punta, un extremo, un confín, una extremidad. Justo ahora, también quiere decir, es decir, todavía, aún, todo eso tenía que ver. Y tenía que ver justamente con lo que venía para Cristo. No sé si usar la palabra aguijón, pero... No, la punta en la extremidad. En la extremidad al costado. Porque la extremidad es todo esto. Claro. Pero en la extremidad, dice en la mano, dice acá abajo, pero en la extremidad iba a ser clavado en la cruz. Ahora imagínense, una rama con un bichito de estos arriba, y eso quiere decir que iba a estar colgado Cristo en el madero. Ajá. Ok, y ya vamos a terminar. Y dice que comían miel silvestre. Y la miel habla de las delicias del Señor. De las delicias. Entonces, y tú le hablabas en la mañana justo el devocional a los bebés hoy. Él le decía, mi esposo le decía en el devocional a mis hijos que habían 3 tipos de miel, de cómo obtenerla. Una manera natural, otra manera artificial y la otra manera era preparada, ¿no? O sea, la una es directamente. Son 2 maneras naturales, las que están cultivadas en el campo, que vamos a ver la palabra campo. Es decir, que hay alguien que se dedica a cultivar. A la apicultura. Y lo hacen de manera natural, tienen sus elementos y hay otros que no cultivan, pero uno ha encontrado panales de abejas en el sector por ahí y esos son los que están silvestremente también. Pero los que no son silvestres son aquellos que venden en los supermercados. Esos no son silvestres. Preparados. Esos son preparados y a veces son azúcar, a veces son elementos dulces que cuando uno lo deja enfriar, la miel pura, es miel como pura. dicen alguien, dice, vende miel pura. Dice, ¿cómo pueden tener tanta miel en el planeta? Y dice, no es verdad, no es miel, la mayoría no es miel. Son tipos de otra cosa, ¿no? Almíbar, pero no es miel. Y lo que está diciendo es las delicias del Señor, ¿sí? Las delicias del Señor. Y vamos a terminar ya con las últimas 2 palabras. Sí, silvestre, que tiene que ver también con fiera. ¿Sí? Era natural y era feroz. Eso quiere decir silvestre también. Fiera, natural y feroz. Y por último, la palabra silvestre, que también proviene de una palabra que es de campo. Eso quiere decir silvestre también. Y como el pasto para ganado, generalmente el campo, específicamente cuando hay haciendas, granjas dedicadas a eso, cultivos. También
La labor de la tierra, prácticamente. Sí, en las casas que venden en el campo, hay casas, pero que tienen, que se dedican a eso, casitas, aldeas, campos, haciendas. Y también quiere decir, esto también quiere decir guiar. Mira cómo la palabra silvestre quiere decir guiar, conducir, traer, arrear. Y ahora vamos a ir, pasar el tiempo, también como inducir, pero también quiere decir arrastrar, conceder audiencia. ¿Cómo te ves? La palabra silvestre o de campo tiene que conceder audiencia. ¿Sabes qué pasó? Que cuando Cristo resucitó, Él dijo a la persona, hey, todavía no me toquen porque todavía no he ido al Padre. ¿Por qué? Él iba a tener audiencia con el Padre. Él se iba a reunir con su Se iba a reunir con el Padre y a presentarle, bueno, Señor, Padre, ya cumplí todo, aquí está el juicio, ahora declaramos a todas las personas que creen en mí, los declaramos inocentes. Y yo pagué por ellos. Así que la audiencia era para eso, era conceder audiencia, y el Padre le dio la audiencia. Conducir, también guiar, ir, era llevar, meter, ahí dice meter, sí, Cristo metió a toditos los que creen, ¿en qué? En la familia del Señor. Ahora todos estamos justamente con Él, sentados en el mismo lugar que Él. El Padre nos ve con Él y estamos uno. Somos uno con Cristo. Cristo dijo que es uno con el Padre. Y le dijo, Padre, así como soy uno contigo, que ellos estén uno, tú también estás con ellos. Y todos estamos juntos. Sacar, traer, todo eso de la palabra silvestre. Hemos estudiado un versículo. Estamos en Mateo 3 del 1 al 4. Miren cómo en solo 4 versículos y más en el 4, ¿no? En el 4. En el 4 nos hemos detenido en sacar un estudio que usted dice, wow, o sea, es que si nosotros le comenzamos a contar todo lo que hemos estado aprendiendo y lo vamos de hecho a compartir en el estudio, es que la palabra de Dios se escudriña así, se saborea, se extrae, justamente hablamos de la miel y la palabra dice que son delicias a nuestro paladar. Delicias a tu diestra. A tu también, diestra. ¿No? Entonces, el Señor quiere que estas delicias que está aquí, si usted ve un buffet de comida al frente suyo, usted ve los mejores dulces o las mejores carnes, no sé, de lo que a usted le apetece, usted dice, wow, estoy viendo un cielo de comida y usted se desespera y no sabe por dónde comer. Yo me acuerdo aquí cuando había lo del cantonés y había el buffet y todo el mundo, ¡ay! Se aceleraba buffet y se servía lo mejor y dejaba para lo último los postres. Pero imagínese este postre, que usted lo tiene todos los días. Y solamente usted se deleita. Y solamente de entrada, estamos haciendo una entrada. ¡Wow! ¡Qué poderosa palabra del Señor! Cuando usted comienza a escudriñar uno tras uno tras uno, usted nunca, esta palabra no empalaga. Esta palabra no es como el dulce de chocolate que usted dice, ya no quiero más, no. Esta palabra lo hace usted, quiero más aprender de ti, Señor. Abre mi entendimiento, abre mi conocimiento, dame conocimiento, palabra tuya, sabiduría. Y miren, ahora que ya estudiamos ese versículo de cómo está vestido Juan, qué comía, Juan era algo extraño. ¿Por qué se vestía entonces ahora así? Yo le decía, Juan estaba vistiéndose, llevando en su ropa a Cristo. Él llevaba la presencia. Llevaba la presencia de Cristo en su ropa, en su cinto, en su lomo, en su comida, en todo lado lo metía al Señor. Y cuando él iba a compartir la palabra, él ya desde que iba llegando, por eso es que la gente lo respetaba en cierta manera, porque hasta en la ropa hablaba de Cristo. Porque la ropa ya anunciaba. Es que todo nuestro ser es como miren, hasta la ropa de él era una profecía de lo que iba a hacer el Señor Jesús. Cada elemento era algo profético. Que estaba hablando de nuestro Señor Jesucristo y usted no se dio cuenta hasta el día de hoy. Y es poderoso, por eso es que el Señor, no es coincidencia, mi hermano. Y eso que yo no les hablo, pero les voy a dar de antemano el abreboca. Cuando le permiten la entrada a Jesús en el templo, el Señor es tan maravilloso que no había coincidencia. ¿Qué nos decía en Isaías? Decía un pasaje de la Biblia en Isaías, que lo tengo justamente aquí, que para el Señor yo les voy a decir, no hay coincidencia, Él todo ya lo tenía listo. En Isaías 61 dice así el 1, el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová
y me ha enviado a predicar buenas nuevas de abatido y a levantar, a vendar a los quebrantados de corazón y a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura en la cárcel. Eso decía Isaías. Pero cuando venimos al Nuevo Testamento, después de, y el Señor Jesucristo está aquí, la palabra del Señor nos dice que cuando le permiten el ingreso a Jesús al templo, ustedes saben quiénes eran los que estaban encargados en el templo. Y ellos no permitían, en Lucas 4, en Jesús de Nazaret, dice que vino a Nazaret donde se había criado en el día de reposo. Entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. En ese tiempo, Jesús era un muchacho joven y lo menospreciaban. Y los sacerdotes no le daban a leer otro libro, sino que dijeron, no, vamos a darle el libro del profeta Isaías, para que no moleste, que lea este pedacito. Pero Dios es tan maravilloso que ya tenía dicho, ya sabía. Y abriendo el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Y mira lo que lee el propio Jesús. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Hermosa palabra del Señor. Hay mucho mismo Jesús hablando de la profecía que Isaías había dicho de él, le está hablando el mismo Hijo de Dios. Que los fariseos no querían que hablen, pero no sabían que había una palabra poderosa que ese día Dios con sus propios labios iba a declarar. Por eso es que cuando nosotros vemos que el Señor es que habla y quiere que la gente llegue a sus pies para sanidad, no se pierda, bien en sanidad. Por eso es que, mi hermano, la realidad es que usted no tiene que despreciar su generación, como empezamos, vamos a terminar. La generación debe declarar verdad. Su generación, usted sobre su generación, para arriba, para abajo, para todos los lados, verdad. A sus padres, a sus sobrinos, a ¿Cuál sus es la verdad? nietos, La verdad que Cristo a qué vino, a libertad, a sanar. El año agradable. Y Juan el Bautista, en Juan 1:29 también dice, el siguiente día vino Juan a Jesús. Vio Juan que venía Jesús hacia él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, también le dijo, ¿no? O sea, Juan ya ahora no solamente lo decía con su ropa, también lo decía con la boca. Y así es que vemos. ¿Sí? Qué preciosa palabra, mi hermano. Entonces, hoy se nos va el tiempo, ya nos fuimos 1:07, pero así es. Cuando estamos en las cosas del Señor, el tiempo pasa volando. Vamos a orar al Señor. Más. Vamos a darle gracias a Dios. Gracias, Señor. Gracias por esta palabra, mi Dios, en el nombre de Jesús. Ponemos en tus manos, te agradecemos, Señor. Hemos visto, Señor, cómo tu obra, Señor, maravillosa es una riqueza, mi Dios, que tú nos das. Gracias por lo que tú has hecho, Señor, que nuestro cuerpo, nuestra vida, nuestra ropa, nuestra forma de ser esté en la conciencia, Señor. Que nuestras generaciones sean bendecidas con nuestra boca y con la verdad, mi Dios. Que seamos, Señor, arraigados, Señor, en la verdad, Padre Santo. Nuestros lomos, nuestros cinturones, mi Dios, en el nombre de Jesús. Tú eres nuestro Dios. Gracias, da salvación, Señor, sanidad, aquel que está recibiendo, mi Dios, que está orando, mi Dios. Gracias, mi Dios, porque tú haces, Señor, tu obra, mi Dios, en el nombre de Jesús. Tú lo haces, Padre Santo. Gracias, mi Dios, poderoso, en el nombre de Jesús. Amén. Y mis hermanos, nosotros queremos agradecerle por este tiempo que se ha tomado de estar con nosotros en su programa. Agradecidos. Nos vemos próximamente. Dios les bendiga. Mis hermanos, Dios me los bendiga. Y mis hermanos, no se olviden de ver seguirnos por Facebook, YouTube, Instagram y Twitter, STV Internacional. Y la página de Agradecidos. Agradecidos, que nos vemos allí. Mis hermanos, no se olviden de dejarse ver sus peticiones, déjenos sus peticiones de oración, escríbanos, mis hermanos, estamos orando por ustedes. Dios les bendiga, mis hermanos.